Cuando el Titanic se hundió el 15 de abril de 1912, cobrándose 1.500 vidas, se llevó con él las esperanzas y el orgullo de toda una ciudad. En 180 minutos desapareció lo que había costado construir al pueblo de Belfast millones de horas de trabajo. Antes de iniciar la construcción tuvieron que excavar un enorme dique nuevo en la marisma de la ciudad. Forjaron hectáreas de acero para montar un casco que creyeron indestructible. Instalaron 2 motores, cada uno del tamaño de un edificio de 2 plantas, para propulsar al Titanic a través del Atlántico. Y los mejores artesanos trabajaron para crear unos interiores que rivalizaban con los mejores hoteles. Ahora, el lugar donde se botó el gran barco está abandonado y desierto. Pero nuestros investigadores han venido para descubrir el aspecto que tuvo en su apogeo, con un ejército de abnegados trabajadores, el astillero más grande del mundo. Hallaremos rastros de las enormes estructuras que se alzaban aquí y de los grandes recursos desplegados. Descubriremos las duras condiciones en las que vivían y trabajaban estos hombres, y desvelaremos pruebas de su pericia, determinación y extraordinaria ambición. Terminó en catástrofe, pero lo que ocurrió aquí fue increíble. Reconstruiremos el mundo de los hombres que construyeron el barco más grande de la historia. Este es el mundo perdido del Titanic. Mundos perdidos. La construcción del Titanic. El Titanic fue construido aquí, en el astillero Harland and Wolff de Belfast, en Irlanda del Norte. En ese momento, Belfast era uno de los puertos más activos del mundo, comerciando con mercancías de todo el Imperio Británico. Pero la costa de Belfast no había tenido siempre este aspecto. En un tiempo, la ciudad ni siquiera tenía un puerto natural lo bastante grande para acoger un transatlántico como el Titanic. Nuestros investigadores, Rupert Kaiser, ingeniero naval, y Jennifer Regan, historiadora, han venido a descubrir por qué y cómo esta tierra pasó de una marisma fangosa a ser el puerto más grande y más transitado del mundo. Quieren hacer un retrato del mundo que creó el Titanic. Jennifer Regan, de la Universidad de Georgetown, es una experta en la historia de los albores del siglo XX. Como historiadora social, le interesa el estudio de la gente, de la ciudad y del astillero que construyó el Titanic. Jennifer comienza aquí, en el abandonado cuartel general de Harland and Wolff, la compañía que lo construyó. Todos sabemos que el hundimiento del Titanic probablemente sea la peor catástrofe marítima de la historia, pero a mí me interesa otra parte de su historia. Me interesa el mundo que se perdió con él. Vengo a investigar sobre los astilleros y los trabajadores. Lo primero que quiero saber es de dónde surgió la idea y por qué Harland y Wolff de Belfast decidió construir el barco más grande que haya visto el hombre. Los inicios del siglo XX fueron una época de innovaciones e inventos en la tierra y en el mar. Una nueva generación de barcos de vapor inició una revolución global de los viajes. Una compañía llamada Cunard Line lideraba el sector con 2 barcos superrápidos, el Mauritania y el Lusitania. El presidente de Harland and Wolff, William Pirrie, estaba decidido a arrebatarle la supremacía. Planeó la construcción de 3 grandes transatlánticos. Uno de ellos se llamaría Titanic. Cada buque se construiría artesanalmente sin ninguna de las herramientas modernas ni la tecnología de la que disponemos en la actualidad. Como experto en ingeniería naval, Rupert Kaiser está fascinado por cómo se hizo. El 31 de mayo de 1911, el Titanic fue botado en esta grada. Lo que lo hacía singular no era su tecnología, sino sus grandes dimensiones. Me interesa descubrir cuáles fueron los detalles de su construcción y los retos que tuvieron que superar para crear el barco más grande del mundo. El nivel de ambición de William Pirrie quedó claro cuando vemos los planos del Titanic. Su barco tendría 269 metros de largo, el equivalente a 6 Boeing 737 de una punta a la otra.
Podría alojar 3.500 personas. Tendría 9 cubiertas y a plena carga pesaría 67.000 toneladas. Sería el barco más pesado y más alto de los mares. El proceso de diseño empezó aquí, en las oficinas de Harland & Wolff, 5 años antes de hacerse a la mar. Jennifer descubre los planos originales del barco en un almacén. Estoy mirando estos planos, que datan del mismo periodo que el Titanic, y son preciosos. Están dibujados a mano y el material no es papel, es lino. Veo que todos los detalles del Titanic se dibujaron aquí. Desde la cubierta hasta los tiradores de las puertas, todo se decidió aquí. Esta enorme sala estaba llena de gente trabajando, delineantes y arquitectos. Se movilizó un pequeño ejército de diseñadores para trabajar aquí. Jennifer recurre a Una Riley, de la Sociedad Titanic de Belfast, para descubrir cómo fue todo. Una, viendo esta maqueta del barco, ¿por qué decidieron construirlo de estas dimensiones? Tan grande. Toda la idea es de un solo hombre, William Pirrie, que era presidente de Harland & Wolff por entonces. Tenía muchas ganas de promocionar Belfast y de dar trabajo a la ciudad y a los astilleros. En ese momento los barcos más modernos eran los de Cunard, el Lusitania y el Mauritania, y se construyeron para atravesar el Atlántico ahorrando tiempo. Pirrie decidió, no iré a por ese mercado. Las Américas se están abriendo. Hay inmigrantes que quieren ir allí y construiré el barco más grande y lujoso del mundo para atraer a los millonarios. La idea inicial de Pirrie era que el Titanic no solo podía ganar dinero con los ricos, sino también con los pasajeros de tercera clase que abordarían el viaje a América como el principio de una nueva vida. La mayoría del espacio estaba destinado a primera y segunda clase, pero la mayoría de la gente iba en las entrañas del barco, en tercera clase. Este iba a ser el proyecto de construcción naval más prestigioso de la historia, llevado a cabo en el astillero más grande del mundo. La creación de ese astillero fue una proeza en sí misma. Belfast creció a partir de una población del siglo XVII junto al río Lagan. El paisaje cambió radicalmente. Para descubrir cómo, Rupert Kayser habla con el historiador local, Stephen Cameron. ¿Puede explicarnos cómo sería el aspecto de esta zona hace 300 años? Sí, toda el área cubierta por el río sería marisma en ese momento. Su cauce formaba meandros, y eso era un gran problema para Belfast. Los barcos tenían que descargar aguas abajo porque era muy estrecho y poco profundo. Entonces, el Belfast Ballast Board decidió intentar encauzar el Lagan, sobre todo la parte que tenemos detrás de nosotros. Lo que propuso la autoridad portuaria era una empresa gigantesca. Rupert quiere saber cómo planearon la transformación de hectáreas de marismas en un puerto próspero. Ahora va a visitar a Jonathan King, historiador del comisariado del puerto de Belfast. La construcción naval empezó en Belfast en 1790. Jonathan le muestra a Rupert los planos originales del desarrollo del puerto. Cuesta imaginárselo, pero el puerto empieza en este lugar. El río Fawcett pasaba por la calle principal de Belfast y desembocaba en el Lagan. Allí es donde se construyó el primer muelle en 1613. En ese momento esta tierra no existía. Toda esta zona era marisma, con la bajamar. Toda marisma y bancos de arena. Poco útil para hombres o animales. Usando los mapas de Jonathan como punto de partida, podemos ver cuánto se alteró la línea de la costa. La autoridad portuaria abrió un canal recto desde la ciudad hasta el mar. El barro y los materiales que sacaron al dragar se utilizaron para crear toda esta tierra. El Titanic sería construido en una isla artificial llamada Queens, que mide igual que 20 campos de fútbol. Lo que me parece más impresionante, y creo que a mucha gente le impactará, es que a mitad del siglo XVIII pudieran crear un área enorme de suelo industrial, sin usar las enormes máquinas de las que disponemos hoy en día.
Sí, fue mucho trabajo. Tiene que pensar en muchos hombres con palas en el barro, en las zanjas, cavando con todas sus fuerzas. Era un trabajo durísimo, sucio, muy intenso. Pero el beneficio fue extraordinario porque le brindó a Belfast la tierra y el espacio que necesitaba para convertirse en el astillero del mundo. En 1909, el puerto y astilleros de Belfast ya ocupaban una amplia superficie. Los trabajadores pensaban que sus astilleros eran los mejores del mundo. Estaban preparados para empezar a construir el Titanic. No tenían ni idea del trágico final al que estaba destinado el empeño. Se dispusieron a convertir en realidad el sueño de William Peary. Nuestros investigadores están en Belfast, Irlanda del Norte, en busca del mundo que produjo el Titanic. En los años previos a la construcción del barco, se había creado un puerto capaz de acoger buques de grandes dimensiones. Dado que no había precedentes de la escala del Titanic, el siguiente paso antes de iniciar la construcción del barco era crear el lugar adecuado para hacer el trabajo. Sería necesaria una gigantesca estructura de acero llamada pórtico para sostener el casco mientras se iba montando. Tenía que ser la más grande que se hubiera construido nunca. Jennifer Regan quiere comprobar qué queda de ella junto a una Riley. Hemos salido de la sede de Harland & Wolff, donde se gestó la idea y se dibujaron los planos. Y aquí se construyó, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Ahora estamos en la grada en la que se construyó el Titanic. Se hizo aquí. El pórtico que lo rodeaba tenía más de 240 metros de longitud y el doble de alto que el monumento a Lincoln. Hoy solo quedan algunos restos de esta enorme estructura. Ahí se ven unos rastros del pórtico. ¿Estos trozos de metal? Sí, estos. Se alzarían en el aire bastantes metros. Así que este lugar en el que nos encontramos, que es un terreno baldío, Lo es. estaría lleno de estructuras y con cientos de personas. Sí, sería un hervidero de actividad. Había hombres por todos lados, moviéndose por lo alto del enorme pórtico, grúas trabajando, los remaches. Tenía que ser una zona muy ruidosa y peligrosa. El pórtico dominó el paisaje de Belfast durante 60 años. Estaba formado por 16 grúas móviles, ascensores y pasillos. Pesaba más de 6.000 toneladas. Rupert Kaiser se reúne con uno de los hombres que trabajó en él, George McAllister. Debió ser un paisaje que inspiraba admiración, sobre todo para la gente que llegaba a este lugar por primera vez y veía la colosal celosía metálica y los dos barcos tomando forma debajo. Cuando llegué era un chiquillo de 16 años y quedé absolutamente impresionado con el ruido y la cantidad de gente. El número de hombres que había solo en esta parte. El ruido ensordecedor del trabajo en el astillero se oía por toda la ciudad. Lo primero que oía cualquier visitante que llegaba a la ciudad era el ruido de los martillos sobre las planchas y los remaches. Los remachadores se pasaban el día martilleando sobre un enorme cajón de acero. Se quedaban sordos. No hay duda de que todos se quedaron sordos. ¿No tenían protección para los oídos? No había protecciones, no había botas de seguridad, guantes ni cascos. Nada de nada. La construcción naval era la industria principal de la ciudad. La mayoría de los obreros provenían de la comunidad protestante del este de Belfast. Jennifer y Una recorren las calles donde residían los trabajadores que construyeron el Titanic. Así que esta es la típica calle en la que vivían los trabajadores de Harland & Wolff en aquella época. Sí, desde luego. Es la característica calle con casas adosadas en las que vivían los obreros. Estas modestas casas se calentaban con carbón y se iluminaban con velas. No disponían de cañerías y aunque tenían solo 4 habitaciones, solían albergar a un gran número de personas. Es sorprendente saber que había familias compuestas por 6 o más hijos viviendo aquí. Miles de personas trabajaban para Harland & Wolff y vivían en calles casi idénticas a esta. Sí, muy parecidas. La construcción del Titanic había generado un volumen de empleo sin precedentes. Además de nuevas viviendas, se edificaron tiendas, escuelas e iglesias.
Hubo un gran aumento de la construcción por toda la ciudad para acomodar a los nuevos trabajadores y sus familias. Ahora muchas de esas casas están reformadas, pero en algún rincón quedan testimonios de cómo era la vida hace 100 años. Viendo esta fotografía de Belfast a principios del siglo XX, la calle donde estamos conserva muchos rasgos originales. Sí, por supuesto. Sí, tiene los adoquines originales y las farolas. Las farolas son preciosas. Sí, eran las farolas de gas originales y es maravilloso que aún estén aquí. Así que es un buen ejemplo del aspecto de las calles cuando Harland & Wolff estaba en su apogeo. Sí, si quitáramos estos postes de la electricidad y nos quedáramos con las farolas de gas, estaríamos en una de las calles donde tenían sus casas casi todos los trabajadores del Titanic. En la actualidad, el astillero de Belfast ya no es el principal empleador de la ciudad. Otras industrias han tomado el relevo. Pero a principios del siglo XX el astillero dominaba todos los aspectos de la vida de sus trabajadores. Paseando por estas calles de Belfast, me doy cuenta de que los trabajadores vivían a la sombra del astillero. Se ve Harland & Wolff desde donde vivían y seguramente caminaban o cogían el tranvía para llegar al trabajo juntos. Vivían en barrios muy cercanos, en estas casas adosadas, y esto nos da una idea de lo unida que estaba esta comunidad y de cuán importante era el astillero en su vida. En 1910, Harland & Wolff tenía 15.000 trabajadores empleados en la construcción del Titanic y de su barco hermano, el Olympic. Usaban métodos de probada calidad. Primero se ponía la quilla y a continuación las cuadernas. Luego ese esqueleto se revestía de acero. Se fundieron, laminaron y forjaron decenas de miles de toneladas de acero. Se cortaban in situ en planchas de 9 por 2 metros y se llevaban al pórtico a través de una red de vías. Cuando estas planchas llegaban a su lugar, empezaba su colocación. El astillero está lleno de restos de este proceso. Estás buscando restos, pides pistas. Vamos a ver qué encontramos. Levanta esto de aquí y veremos. Aquí lo tienes. Estos son restos. Ahora verás. Esto es parte de un remache. Esta es otra de las piezas. Y también hay tuercas y tornillos y otras cosas. ¿Es posible que estos objetos se usaran para construir el Olympic y el Titanic? Bueno, esta es la grada donde estaba el Titanic. No puedo garantizar que estos salieran del Titanic, pero nunca se sabe. Claro. Se usaron más de 3 millones de estos remaches para ensamblar las planchas del casco. Encontramos más pistas en el laberinto de vías por las que circulaba un ejército de 50 grúas pequeñas. 3 de las grúas aún siguen en pie. Funcionaban con vapor. Estas grúas son las 3 de vapor que quedaban en Harland. Y estaban aquí cuando se construía el Titanic. Trabajaron en él. Cuando George trabajaba aquí en los años 70, operaba una grúa como esta. Lo que tienes detrás es la vieja caldera. Con ella se obtenía el vapor y con esas palancas se controlaba la pluma. Las grúas eran las bestias de carga del astillero. Podían levantar 5 toneladas y usaban una tecnología más que probada. Eran plenamente fiables. La sencillez de su diseño permitió que se mantuvieran en servicio durante muchos años. Es increíble pensar que estas grúas ayudaron a construir un barco legendario y que ahora estén abandonadas, oxidándose. Pero no solamente la maquinaria tenía que ser resistente. Para los obreros que trabajaban en el Titanic, las condiciones eran muy duras.
Cuando empezó a funcionar el astillero en el siglo XIX, los hombres trabajaban desde las 6 de la mañana hasta las 8:15 de la noche, 5 días a la semana. 14 horas diarias. Y desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde los sábados. Era un trabajo muy peligroso, había muchos accidentes. Saltaban remaches o caían tuercas desde lo alto sobre los hombres que trabajaban debajo. Pero en esa época nos alegrábamos de tener un sueldo, así que había que soportarlo. Harland & Wolff era una empresa dura. Los trabajadores del astillero tenían pocos derechos. Muchos hombres hacían cola cada día intentando conseguir trabajo por un día. Y de hecho, si te empleaban un día, tenías que usar una de estas piezas. ¿Qué es? Es un tarjetón de madera con un número grabado. 35315. Así es. Y este número te permitía hacer muchas cosas. Por ejemplo, obtener el permiso para ir al baño. ¿Tenías que usarlo? Tenías que usarlo y solo podías estar 7 minutos al día en el baño. Había cientos de especialidades y millares de artesanos cualificados trabajando en el astillero. Remachadores, metalúrgicos, técnicos montadores, soldadores, fontaneros, ebanistas, pintores y escayolistas. Era toda una industria. Miles de personas. Miles de personas trabajando juntas en la producción de magníficos barcos. Lo que nos describes no es solo el proceso de construcción de un barco, sino la construcción de una ciudad alrededor de un astillero. Sí, era como una ciudad. Cuidaban a los ciudadanos. Sí, eran unos jefes muy estrictos, pero había respeto. Era duro y los hombres eran fuertes, pero producían unos barcos maravillosos. Fueron necesarios 15.000 hombres, 24.000 toneladas de acero, 3 millones de remaches y 2 años de trabajo. Finalmente el casco estaba listo para ponerlo a flote. A continuación, nuestros investigadores tratarán de recuperar ese momento de mayo de 1911, cuando el Titanic entró en el agua. Podías romperte una pierna, la gente moría. Nuestros investigadores han descubierto la transformación que vivió el astillero de Belfast para poder construir el Titanic. Tras 2 años de durísimo trabajo llevado a cabo por 15.000 obreros, el casco del barco estaba terminado. El siguiente paso, antes de comenzar con el interior, era botarlo. Sería un momento de celebración y de inquietud. Una Riley le explica a Jennifer cómo ocurrió. Cuéntame cómo fue ese día, porque sabemos que asistieron unas 10.000 personas, aunque solo estuvieran botando el casco, ¿o no? Es cierto. El barco fue construido aquí, el casco. Y el 31 de mayo de 1911 se botó el Titanic. El peso del casco descansaba sobre unas filas de soportes de madera. Para que el barco entrase en el agua tenían que retirarse a mano. Para saber más sobre este procedimiento tan peligroso, el ingeniero naval Rupert Kaiser vuelve a la grada del Titanic con George McAllister. Era el barco más grande del mundo y debió ser un momento muy peligroso con ese enorme buque encima, mientras quitaban todos los soportes de madera. ¿Era muy peligroso? Sí, era muy peligroso porque los maderos volaban por todos lados. Podías terminar con una pierna rota. La gente podía morir. Y ocurría. ¿Se doblaban por el peso? Bueno, a medida que se retiraban, el barco se sostenía sobre el resto, así que se arqueaban hasta que salían volando con una fuerza descomunal. ¿Saltaban? Por todas partes. Exactamente a las 12:14 del 31 de mayo de 1911, tras las últimas comprobaciones y a la señal de Lord Pirrie, el presidente de Harland & Wolff, empezó el proceso de botadura. Fue un momento espectacular. El Titanic se movía por primera vez. En 62 segundos el casco de 24.000 toneladas se deslizó por la grada hasta el río Lagan. Para los habitantes de Belfast, ese fue un momento de orgullo, de éxito y de esperanza. Pero tuvo un coste. Un integrante del equipo que retiraba los calzos fue aplastado por los maderos y murió. El Titanic se había cobrado una vida incluso antes de entrar en el agua. Inmediatamente después de la botadura se iniciaron los trabajos para equipar el casco. Se colocaron unas enormes anclas de acero y 4 chimeneas.
Solo 3 de ellas tenían una finalidad práctica. La cuarta era para que el Titanic pareciera tan impresionante como sus rivales. 2 enormes motores de vapor lo propulsarían a través del Atlántico. Estaban alimentados por 29 calderas y 159 hornos. Cuando el Titanic navegara, 160 fogoneros los cargarían a diario con más de 600 toneladas de carbón. Cada uno de los motores medía más de 9 metros de altura. Eran los más grandes que se habían construido hasta el momento. Su diseño era muy parecido al de estos pequeños motores que encontramos en un museo de Londres. Rupert ha venido hasta aquí para verlos funcionando y para preguntarle al ingeniero Dick Fillery cómo sería la sala de máquinas del Titanic. Este de aquí es un motor de triple expansión bastante pequeño. Los del Titanic debían ser 5 veces más ancho y 4 más altos. En lugar de un solo pasillo alrededor, tendrían 3 o 4 para llegar hasta la parte superior. Además, la sala de caldera sería muy oscura, no entraría mucha luz, y las máquinas se alzarían en la oscuridad, haciéndoles parecer aún más grandes. Naturalmente, el motor estaba en marcha, y todo el barco trepidaba con sus giros. A mucha gente le resultaría un lugar terrible. El diseño de los motores del Titanic era relativamente anticuado. Mientras la rival Cunard Line equipó sus barcos con turbinas, los constructores del Titanic confiaron en un diseño tradicional. ¿Por qué se usó un motor de estas características en el Titanic? Eran eficientes y consumían menos combustible que otros motores. Además, era una tecnología probada. Hacía años que se construían y la gente sabía montarlos de manera adecuada. Sabían hacerlos funcionar. Era un sistema fiable. Eso le interesaba a la compañía. No obstante, el Titanic disponía de un motor auxiliar de turbina propulsado por los gases de escape de los 2 principales. Este movía una hélice central de 4 palas. Es un poco extraño, porque en esa época los barcos tenían motores de pistones o de turbina. ¿Por qué la combinación? Podía ser por la eficiencia. Una de las cosas que hay que hacer en cuanto subes al barco es llevarte el combustible. Cuanto menos combustible, más pasajeros o carga podrás llevar en él. Con los motores montados, el Titanic tenía que pasar del agua a un dique seco para completar el trabajo en el casco. El único que podía acogerlo era el dique seco Thompson. Rupert ha venido hasta aquí para hablar con John Beattie, historiador naval del Parque Científico de Belfast. Este es un lugar extraordinario, de un tamaño absolutamente colosal. Asombroso. Es maravilloso poder observarlo. Sí, de hecho el Titanic ocupaba todo el dique. Era el mayor dique seco de su época. Medía 260 metros de largo, como 3 campos de fútbol, y 36 metros de profundidad. Construir un dique de tales proporciones fue toda una hazaña de la ingeniería. Construir un dique de este tamaño debió ser una tarea inmensa, sobre todo hace 100 años. Lo fue. Desde un buen principio sabían que se enfrentaban a un gran reto. Y tenían que hacerlo en un suelo muy pobre. Había unos 15 metros de terreno inestable, sobre todo de barro. Además, el propio dique oculta, fuera de la vista, muchos materiales que se usaron en la construcción. Cantidades enormes de hormigón y ladrillos. Realmente fue una proeza de la ingeniería. Sí, fue una empresa constructiva de alto riesgo. El objetivo era terminar el dique seco en 3 años y medio, pero tardaron 7 años. Estuvo listo justo a tiempo para el Titanic. El 3 de febrero de 1912 se abrieron las compuertas y los remolcadores iniciaron la delicada maniobra para introducirlo en el dique Thompson. Cuando estuvo dentro, se cerró la compuerta y entraron en funcionamiento las bombas para extraer el agua. En el dique Thompson había 100 millones de litros de agua que tenían que bombearse para dejarlo seco. ¿100 millones? 100 millones. Estas bombas podían sacar toda esa agua en 1 hora y 40 minutos. Pero, en realidad, tuvieron que ser más cuidadosos al extraerla, porque tenían que permitir que el barco asentara sobre la quilla.
En el caso del Titanic, el bombeo duró 12 horas. La operación fue complicada debido a las dimensiones extraordinarias del barco y a su enorme valor económico. Tuvieron mucho cuidado para que las 55.000 toneladas encajaran con precisión en los maderos, bajo la quilla. No querían arriesgarse a dañar el barco mientras lo asentaban y vaciaban el dique. Ahora podían llevarse a cabo las últimas fases de la construcción sin peligro. Colocar las enormes hélices de 3 palas. Instalar los más novedosos sistemas eléctricos del barco. Y por último, pintar el casco. En marzo de 1912 se culminó el trabajo estructural y de ingeniería. Ahora el reto era vestir el interior y transformar el Titanic en un palacio flotante. No iban a reparar en gastos para convertirlo en el transatlántico más lujoso jamás construido. Nuestros investigadores Rupert Kayser y Jennifer Regan se encuentran en Belfast tratando de construir un retrato del mundo que creó el Titanic. No iba a ser solamente el barco más grande de la historia. Sus constructores querían que fuera también el más lujoso. Lo que pretendo averiguar ahora es cómo se construyó el interior del barco. Harland & Wolff no reparó en gastos. Contrataron a miles de maestros artesanos para construir los interiores más lujosos en el Titanic. He intentado entrar en el mundo de estos maestros artesanos para entender cómo trabajaban. La historiadora Jennifer Regan se reúne con Ulla Riley en el ayuntamiento de Belfast. Este edificio abrió sus puertas en 1906, un año antes de que se encargara el Titanic. El lugar es un magnífico escaparate del gran diseño y la maestría de los constructores del Titanic. El panelado de madera, los fastuosos techos, el mobiliario y los accesorios eran los más selectos de la época. Muchos de los artesanos que intervinieron en el Titanic trabajaron aquí primero. Me han comentado que en la ciudad llaman al ayuntamiento el Titanic de piedra. ¿Por qué? Es verdad. Fue concebido en la misma época que el barco. Y Lord Pirrie, que había sido alcalde, se implicó mucho en su diseño y construcción. Dicen que tomó muchas ideas de aquí para el Titanic. Lo que más me gusta de esta sala son todos los detalles de la época porque se construyó 6 años antes que el Titanic. Así que es el mismo periodo en cuanto al diseño. Vemos distintos elementos en el techo, en las cornisas, en las columnas y las vidrieras son preciosas. Sí, desde luego. A principios del siglo XX, las cosas no se hacían de cualquier manera en Belfast. Todo era lo mejor, de la máxima calidad, como en el Titanic. La primera clase rivalizaba con cualquier gran hotel, y su elemento central era la gran escalera que conducía desde la cubierta de paseo hasta un enorme comedor. Para saber cómo era exactamente el interior del Titanic, Jennifer ha viajado desde Belfast hasta Northumbria, en el noreste de las Islas Británicas. Aquí, en la antigua población de Annie, ha descubierto una copia exacta del comedor de primera clase del Titanic. Cuando el Hotel White Swan fue reformado en 1936, usaron parte de la decoración y los muebles del barco hermano del Titanic, el Olympic. Ambos interiores eran idénticos. Los dos barcos fueron diseñados y construidos por los mismos artesanos de Belfast. Y en el vestíbulo del hotel encontramos la única parte que se conserva de la gran escalera del salón de primera clase. John, háblame de esta espléndida escalera tallada. Es un ejemplo magnífico. Esta es la única parte que queda de la escalera del Olympic, idéntica a la del Titanic cuando se hundió en 1912. Es única porque no se conserva ninguna otra de los transatlánticos de la calle Olympic. Los imponentes detalles del comedor del hotel nos muestran más pruebas sobre las habilidades y la pericia de los trabajadores de Belfast. Los techos, vidrieras, apliques y los exquisitos trabajos en madera reflejan la edad de oro de los viajes por mar.
Aquí tenemos la oportunidad de percibir cómo debía ser la vida a bordo del Titanic. John, supongo que este es el mejor lugar para saber lo que se sentía al entrar en el gran comedor del Titanic. Por supuesto. Tenemos los increíbles techos de escayola, vidrieras, todos estos paneles. Hay muchísimas cosas. Sí, todo es original. Obviamente el comedor de primera clase del Olympic era mucho más grande que este. Sería 10 veces mayor. Enorme. Me gustaría saber alguno sobre la talla. El trabajo es impresionante. El tallado de la madera del Olympic se hizo en Harland and Wolff, como el del Titanic. Y los artesanos pasaban muchas horas trabajando, de día y de noche, para conseguir estas maravillas. Pirri sabía que esta era la mejor manera de atraer a los clientes más adinerados. Viendo todo este trabajo, está claro que buscaban una clientela muy exigente. Sí, estos paneles son lo mejor que había entre 1911 y 1912. Y no olvidan ningún detalle. ¿Este aplique es de bronce? Son los originales del barco y están hechos de bronce. Había cientos a bordo. Y lo último, eran eléctricos, ¿no? Sí, eléctricos. Preciosos. Todos los detalles del salón daban una pista sobre su función. Hay algo que es importante destacar. Aquí hay unas notas musicales y algunos símbolos en un papel. Todo tallado en la madera. ¿Es una partitura? Sí, y está tallada por los artesanos de Harland and Wolff. Impresionante. Toda la sala presenta motivos musicales. Tenemos guitarras. Así que se usaba para el entretenimiento. También. Todos son símbolos de entretenimiento y diversión. Sí, claro. Este salón, además de servir como comedor de primera clase, era el salón de baile y música. Para mí es una muestra del nivel de detalle con el que trabajaban en este lugar. Es impresionante cuando piensas en la cantidad de gente que tuvo que trabajar para conseguir estos detalles. John White tiene una colección única de recuerdos y objetos del Olympic y del Titanic. De nuevo, estas piezas nos revelan el alto nivel de pericia y dedicación de los trabajadores. Cuando veo la cantidad de detalles que hay en el interior de barcos como el Titanic, pienso en el enorme número de trabajadores que participaron en su realización. La artesanía, los trabajos en metal, el cristal, la porcelana, los tiradores de las puertas, y eso me muestra cuán importante era el Titanic para Belfast y cómo ayudó al desarrollo de la ciudad ese hervidero de maestros artesanos. A las 8 en punto de la tarde del 2 de abril de 1912, el Titanic salió de Belfast por última vez. Debía llegar a Southampton para recoger a los pasajeros de su primer viaje transatlántico. El miércoles 10 de abril de 1912, cuando empezó ese viaje, zarpó con las aspiraciones, los sueños y la ambición de una generación. 5 días más tarde, todas esas esperanzas se convertirían en conmoción y pena, cuando el Titanic volvió a aparecer en los titulares, porque el más grande de todos los barcos había desaparecido. El 2 de abril de 1912, el Titanic salió de Belfast en la primera etapa de su viaje inaugural. El sueño de Lord Pirrie tardó 4 años en hacerse realidad. Construir un nuevo buque insignia para la White Star Line. 15.000 trabajadores de los astilleros de Belfast lo habían construido plancha a plancha, remache a remache. Conocían cada tuerca, cada hueco, todos los muebles y accesorios de ese enorme barco. Y estaban inmensamente orgullosos de su logro. Fue una obra maravillosa. Los hombres del astillero construyeron el objeto móvil más grande del mundo en su tiempo. Un gran trabajo, sobre todo de los obreros. El Titanic zarpó del puerto inglés de Southampton rumbo a Nueva York el 10 de abril. Era el barco más grande y lujoso que hubiera visto el mundo. Una pieza única de la ingeniería. Sus 2.000 pasajeros y 1.500 tripulantes creían que estaban haciendo historia. Entre ellos estaba el director de diseño del Titanic, Thomas Andrews, quien llevó consigo a 9 especialistas del astillero, conocidos como el Grupo de Garantía.
¿Qué era el grupo de garantía? Era un grupo muy especial de hombres que iban en el primer viaje de cada barco. Eran los mejores trabajadores del astillero y se les escogía a dedo. La competitividad para ir a bordo en el viaje inaugural era muy grande, y cuando sabían que les habían premiado con esa oportunidad, la familia estaba muy orgullosa. Estos hombres acompañaron a Thomas Andrews en el Titanic para solucionar cualquier problema que surgiera. El desastre llegó 5 días después de empezar el viaje. Quizás es la catástrofe más famosa de la historia marítima. Un choque con un iceberg causó unos daños que nadie pudo reparar. Y el Titanic se hundió en 3 horas. Murieron unas 1.500 personas. Cuando la noticia de la tragedia cruzó el Atlántico, la ciudad de Belfast quedó conmocionada. Miles de personas habían trabajado en el proyecto durante años. Se había volcado en él un empeño increíble, así que los habitantes de Belfast, y sobre todo la gente que había trabajado en el barco, debió quedar desolada cuando el barco se fue a pique. Así es, era terrible e increíble. Se cuenta que hubo trabajadores de los astilleros que se derrumbaron llorando porque el barco que habían despedido hacía pocos días se había hundido y había muerto toda esa gente. De hecho, fue un asunto del que no se volvió a hablar en Belfast durante muchos años. El director de diseño del Titanic, Thomas Andrews, y los 9 hombres del grupo de garantía estaban entre los fallecidos. El astillero solo cerró un día de luto. Pero el impacto que causó en él fue permanente. La edad de oro de los grandes transatlánticos había terminado. Belfast lo sintió mucho, muchísimo. De hecho, todas las instalaciones de las que hemos estado hablando, el gran pórtico, la grada, el dique seco, no se volvieron a utilizar para el fin con el que fueron construidos. Para Harland and Wolff, el hundimiento del Titanic fue el principio del declive. Durante la Primera Guerra Mundial el astillero siguió haciendo barcos, pero las gradas y pórticos que se habían construido para el Titanic nunca volverían a trabajar al mismo nivel. Rupert Kaiser ha descubierto una última reliquia de la edad de oro del astillero. Este pequeño y herrumbroso barco, que hasta hace poco yacía olvidado en un puerto francés, es el Nomadic. Iba destinado a llevar a los pasajeros de primera clase desde Europa continental hasta el puerto donde embarcarían en el Titanic. De todos los barcos construidos por Harland and Wolff en su época dorada a principios del siglo XX, es el único que queda. Un equipo de voluntarios tiene la intención de devolverle su esplendor original. El historiador local Stephen Cameron le explica a Rupert por qué el regreso del Nomadic es tan importante para la gente de Belfast. Es el mismo acero, el mismo material, los mismos remaches que están en este barco son los que tenía el Titanic. Ha regresado a Belfast, al lugar donde nació, al hogar del Titanic, y es donde debe estar. Es estupendo volver a tenerlo aquí. El Nomadic es el único vínculo existente con el Titanic y la gran era de la construcción naval de Belfast. Nunca se había intentado nada a la escala del Titanic. Fue el mayor proyecto de ingeniería de la época. Me impresiona la cantidad de habilidades requeridas para construir un barco de esas características. Las partes necesarias para crear el Titanic van desde las más pequeñas, como los remaches, hasta las más grandes, como las cuadernas, que medían entre 25 y 27 metros de longitud. Las planchas eran de más de 9 metros. Todo fue ensamblado a mano para crear el barco más lujoso del mundo. Lo que he aprendido en este viaje para redescubrir el mundo perdido del Titanic
es que White Star Line no solo construyó el mejor transatlántico del mundo, además hemos descubierto la infraestructura que aportó a la ciudad de Belfast en plena ebullición. Además de un enorme astillero, originaron toda una comunidad en torno a él. Miles de personas, maestros artesanos y obreros de todo tipo acudieron a esta ciudad para construir ese espléndido barco. Aunque terminó en tragedia, la historia del Titanic lo es también de maestría, entrega y un logro extraordinario. Cuando el Titanic navegara, 160 fogoneros los cargarían a diario con más de 600 toneladas de carbón. Cada uno de los motores medía más de 9 metros de altura. Eran los más grandes que se habían construido hasta el momento. Su diseño era muy parecido al de estos pequeños motores que encontramos en un museo de Londres. Rupert ha venido hasta aquí para verlos funcionando y para preguntarle al ingeniero Dick Fillery cómo sería la sala de máquinas del Titanic. Este de aquí es un motor de triple expansión bastante pequeño. Los del Titanic debían ser 5 veces más ancho y 4 más altos. En lugar de un solo pasillo alrededor, tendrían 3 o 4 para llegar hasta la parte superior. Además, la sala de caldera sería muy oscura, no entraría mucha luz, y las máquinas se alzarían en la oscuridad, haciéndoles parecer aún más grandes. Naturalmente, el motor estaba en marcha, y todo el barco trepidaba con sus giros. A mucha gente le resultaría un lugar terrible. El diseño de los motores del Titanic era relativamente anticuado. Mientras la rival Cunard Line equipó sus barcos con turbinas, los constructores del Titanic confiaron en un diseño tradicional. ¿Por qué se usó un motor de estas características en el Titanic? Eran eficientes y consumían menos combustible que otros motores. Además, era una tecnología probada. Hacía años que se construían y la gente sabía montarlos de manera adecuada. Sabían hacerlos funcionar. Era un sistema fiable. Eso le interesaba a la compañía. No obstante, el Titanic disponía de un motor auxiliar de turbina propulsado por los gases de escape de los dos principales. Este movía una hélice central de 4 palas. Es un poco extraño, porque en esa época los barcos tenían motores de pistones o de turbina. ¿Por qué la combinación? Podía ser por la eficiencia. Una de las cosas que hay que hacer en cuanto subes al barco es llevarte el combustible. Cuanto menos combustible, más pasajeros o carga podrás llevar en él. Con los motores montados, el Titanic tenía que pasar del agua a un dique seco para completar el trabajo en el casco. El único que podía acogerlo era el dique seco Thompson. Rupert ha venido hasta aquí para hablar con John Beatty, historiador naval del Parque Científico de Belfast. Este es un lugar extraordinario, de un tamaño absolutamente colosal. Asombroso. Es maravilloso poder observarlo. Sí, de hecho el Titanic ocupaba todo el dique. Era el mayor dique seco de su época. Medía 2 días desaparecido. El 2 de abril de 1912 el Titanic salió de Belfast en la primera etapa de su viaje inaugural. El sueño de Lord Pirrie tardó 4 años en hacerse realidad. Construir un nuevo buque insignia para la White Star Line. 15.000 trabajadores de los astilleros de Belfast lo habían construido plancha a plancha, remache a remache. Conocían cada tuerca, cada hueco, todos los muebles y accesorios de ese enorme barco. Y estaban inmensamente orgullosos de su logro. Fue una obra maravillosa. Los hombres del astillero construyeron el objeto móvil más grande del mundo en su tiempo. Un gran trabajo, sobre todo de los obreros. El Titanic zarpó del puerto inglés de Southampton rumbo a Nueva York el 10 de abril. Era el barco más grande y lujoso que hubiera visto el mundo. Una pieza única de la ingeniería.
Sus 2.000 pasajeros y 1.500 tripulantes creían que estaban haciendo historia. Entre ellos estaba el director de diseño del Titanic, Thomas Andrews, quien llevó consigo a 9 especialistas del astillero, conocidos como el Grupo de Garantía. ¿Qué era el Grupo de Garantía? Era un grupo muy especial de hombres que iban en el primer viaje de cada barco. Eran los mejores trabajadores del astillero y se les escogía a dedo. La competitividad para ir a bordo en el viaje inaugural era muy grande, y cuando sabían que les habían premiado con esa oportunidad, la familia estaba muy orgullosa. Estos hombres acompañaron a Thomas Andrews en el Titanic para solucionar cualquier problema que surgiera. El desastre llegó 5 días después de empezar el viaje. Quizás es la catástrofe más famosa de la historia marítima. Un choque con un iceberg causó unos daños que nadie pudo reparar. Y el Titanic se hundió en 3 horas. Murieron unas 1.500 personas. Cuando la noticia de la tragedia cruzó el Atlántico, la ciudad de Belfast quedó conmocionada. Miles de personas habían trabajado en el proyecto durante años. Se había volcado en él un empeño increíble, así que los habitantes de Belfast, y sobre todo la gente que había trabajado en el barco, debió quedar desolada cuando el barco se fue a pique. Así es, era terrible e increíble. Se cuenta que hubo trabajadores de los astilleros que se derrumbaron llorando porque el barco que habían despedido hacía pocos días se había hundido y había muerto toda esa gente. De hecho, fue un asunto del que no se volvió a... 3 millones de estos remaches para ensamblar las planchas del casco. Encontramos más pistas en el laberinto de vías por las que circulaba un ejército de 50 grúas pequeñas. 3 de las grúas aún siguen en pie. Funcionaban con vapor. Estas grúas son las 3 de vapor que quedaban en Harland. Y estaban aquí cuando se construía el Titanic. Trabajaron en él. Cuando George trabajaba aquí en los años 70, operaba una grúa como esta. Lo que tienes detrás es la vieja caldera. Con ella se obtenía el vapor y con esas palancas se controlaba la pluma. Las grúas eran las bestias de carga del astillero. Podían levantar 5 toneladas y usaban una tecnología más que probada. Eran plenamente fiables. La sencillez de su diseño permitió que se mantuvieran en servicio durante muchos años. Es increíble pensar que estas grúas ayudaron a construir un barco legendario y que ahora estén abandonadas, oxidándose. Pero no solamente la maquinaria tenía que ser resistente. Para los obreros que trabajaban en el Titanic, las condiciones eran muy duras. Cuando empezó a funcionar el astillero en el siglo XIX, los hombres trabajaban desde las 6 de la mañana hasta las 8:15 de la noche, 5 días a la semana. ¿14 horas diarias? Y desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde los sábados. Era un trabajo muy peligroso, había muchos accidentes. Saltaban remaches o caían tuercas desde lo alto sobre los hombres que trabajaban debajo. Pero en esa época nos alegrábamos de tener un sueldo, así que había que soportarlo. Harland & Wolff era una empresa dura. Los trabajadores del astillero tenían pocos derechos. Muchos hombres hacían cola cada día intentando conseguir trabajo por un día. Y de hecho, si te empleaban un día, tenías que usar una de estas piezas. ¿Qué es? Es un tarjetón de madera con un número grabado. 35315. Así es. Y este número te permitía hacer muchas cosas. Por ejemplo, obtener el permiso para ir al baño. ¿Tenías que usarlo? Tenías que usarlo y solo podías estar 7 minutos al día en el baño. Había cientos de especialidades y millares de artesanos cualificados trabajando en el astillero. Remachadores, metalúrgicos, técnicos montadores, soldadores, fontaneros, ebanistas, pintores y escayolistas. Era toda una industria. Miles de personas. Miles de personas trabajando juntas en la producción de magníficos barcos. Lo que nos describes no es solo el proceso de construcción de un barco, sino la construcción de
Lo que propuso la autoridad portuaria era una empresa gigantesca. Rupert quiere saber cómo planearon la transformación de hectáreas de marismas en un puerto próspero. Ahora va a visitar a Jonathan King, historiador del comisariado del puerto de Belfast. La construcción naval empezó en Belfast en 1790. Jonathan le muestra a Rupert los planos originales del desarrollo del puerto. Cuesta imaginárselo, pero el puerto empieza en este lugar. El río Fawcett pasaba por la calle principal de Belfast y desembocaba en el Lagan. Allí es donde se construyó el primer muelle en 1613. En ese momento esta tierra no existía. Toda esta zona era marisma, con la bajamar. Toda marisma y bancos de arena. Poco útil para hombres o animales. Usando los mapas de Jonathan como punto de partida, podemos ver cuánto se alteró la línea de la costa. La autoridad portuaria abrió un canal recto desde la ciudad hasta el mar. El barro y los materiales que sacaron al dragar se utilizaron para crear toda esta tierra. El Titanic sería construido en una isla artificial llamada Queens, que mide igual que 20 campos de fútbol. Lo que me parece más impresionante, y creo que a mucha gente le impactará, es que a mitad del siglo XVIII pudieran crear un área enorme de suelo industrial, sin usar las enormes máquinas de las que disponemos hoy en día. Sí, fue mucho trabajo. Tiene que pensar en muchos hombres con palas en el barro, en las zanjas, cavando con todas sus fuerzas. Era un trabajo durísimo, sucio, muy intenso. Pero el beneficio fue extraordinario porque le brindó a Belfast la tierra y el espacio que necesitaba para convertirse en el astillero del mundo. En 1909, el puerto y astilleros de Belfast ya ocupaban una amplia superficie. Los trabajadores pensaban que sus astilleros eran los mejores del mundo. Estaban preparados para empezar a construir el Titanic. No tenían ni idea del trágico final al que estaba destinado el empeño. Se dispusieron a convertir en realidad el sueño de William Peary. Nuestros investigadores están en Belfast, Irlanda del Norte, en busca del mundo que produjo el Titanic. En los años previos a la construcción del barco, se había creado un puerto capaz de acoger buques de grandes dimensiones. Dado que no había precedentes de la escala del Titanic, el siguiente paso antes de iniciar la construcción del barco era crear el lugar adecuado para hacer el trabajo. Sería necesaria una gigantesca estructura de acero llamada pórtico para sostener el casco mientras se iba montando. Tenía que ser la más grande que se hubiera construido nunca. Jennifer Regan quiere comprobar qué queda de ella, Judy. Usaban métodos de probada calidad. Primero se ponía la quilla y a continuación las cuadernas. Luego ese esqueleto se revestía de acero. Se fundieron, laminaron y forjaron decenas de miles de toneladas de acero. Se cortaban in situ en planchas de 9 por 2 metros y se llevaban al pórtico a través de una red de vías. Cuando estas planchas llegaban a su lugar, empezaba su colocación. El astillero está lleno de restos de este proceso. Estás buscando restos, pides pistas. Vamos a ver qué encontramos. Levanta esto de aquí y veremos. Aquí lo tienes. Estos son restos. Ahora verás. Esto es parte de un remache. Esta es otra de las piezas. Y también hay tuercas y tornillos y otras cosas. ¿Es posible que estos objetos se usaran para construir el Olympic y el Titanic? Bueno, esta es la grada donde estaba el Titanic. No puedo garantizar que estos salieran del Titanic, pero nunca se sabe. Claro. Se usaron más de 3 millones de estos remaches para ensamblar las planchas del casco. Encontramos más pistas en el laberinto de vías por las que circulaba un ejército de 50 grúas pequeñas. 3 de las grúas aún siguen en pie. Funcionaban con vapor. Estas grúas son las 3 de vapor que quedaban en Harlem.
Y estaban aquí cuando se construía el Titanic. Trabajaron en él. Cuando George trabajaba aquí en los años 70, operaba una grúa como esta. Lo que tienes detrás es la vieja caldera. Con ella se obtenía el vapor y con esas palancas se controlaba la pluma. Las grúas eran las bestias de carga del astillero. Podían levantar 5 toneladas y usaban una tecnología más que probada. Eran plenamente fiables. La sencillez de su diseño permitió que se mantuvieran en servicio durante muchos años. Es increíble pensar que estas grúas ayudaron a construir un barco legendario y que ahora estén abandonadas, oxidándose. Pero no solamente la maquinaria tenía que ser resistente. Para los obreros que trabajaban en el Titanic, las condiciones eran muy duras. Cuando empezó a funcionar el astillero en el siglo XIX, los hombres trabajaban desde las 6 de la mañana hasta las 8:15. 9. El puerto y astilleros de Belfast ya ocupaban una amplia superficie. Los trabajadores pensaban que sus astilleros eran los mejores del mundo. Estaban preparados para empezar a construir el Titanic. No tenían ni idea del trágico final al que estaba destinado el empeño. Se dispusieron a convertir en realidad el sueño de William Peary. Nuestros investigadores están en Belfast, Irlanda del Norte, en busca del mundo que produjo el Titanic. En los años previos a la construcción del barco, se había creado un puerto capaz de acoger buques de grandes dimensiones. Dado que no había precedentes de la escala del Titanic, el siguiente paso antes de iniciar la construcción del barco era crear el lugar adecuado para hacer el trabajo. Sería necesaria una gigantesca estructura de acero llamada pórtico para sostener el casco mientras se iba montando. Tenía que ser la más grande que se hubiera construido nunca. Jennifer Regan quiere comprobar qué queda de ella junto a una Riley. Hemos salido de la sede de Harland & Wolff, donde se gestó la idea y se dibujaron los planos. Y aquí se construyó, ¿verdad? ¿Dónde estamos? Ahora estamos en la grada en la que se construyó el Titanic. ¿Se hizo aquí? El pórtico que lo rodeaba tenía más de 240 metros de longitud y el doble de alto que el monumento a Lincoln. Hoy solo quedan algunos restos de esta enorme estructura. Ahí se ven unos rastros del pórtico. ¿Estos trozos de metal? Sí, estos. Se alzarían en el aire bastantes metros. Así que este lugar en el que nos encontramos, que es un terreno baldío, Lo es. estaría lleno de estructuras y con cientos de personas. Sí, sería un hervidero de actividad. Había hombres por todos lados, moviéndose por lo alto del enorme pórtico, grúas trabajando, los remaches. Tenía que ser una zona muy ruidosa y peligrosa. El pórtico dominó el paisaje de Belfast durante 60 años. Estaba formado por 16 grúas móviles, ascensores y pasillos. Pesaba más de 6.000 toneladas. Rupert Kaiser se reúne con uno de los hombres que trabajó en él, George McAllister. Debió ser un paisaje que inspiraba admiración, sobre todo para la gente que llegaba a este lugar por primera vez y veía la colosal celosía metálica y los dos barcos tomando forma debajo. Cuando llegué era un chiquillo de 16 años y quedé absolutamente impresionado con el ruido y la cantidad de gente. El número de hombres que había solo en esta parte. Las que vivían y trabajaban estos hombres. Y desvelaremos pruebas de su pericia, determinación y extraordinaria ambición. Terminó en catástrofe, pero lo que ocurrió aquí fue increíble. Reconstruiremos el mundo de los hombres que construyeron el barco más grande de la historia. Este es el mundo perdido del Titanic. Mundos perdidos. La construcción del Titanic. El Titanic fue construido aquí, en el astillero Harland & Wolff de Belfast, en Irlanda del Norte. En ese momento, Belfast era uno de los puertos más activos del mundo, comerciando con mercancías de todo el Imperio Británico. Pero la costa de Belfast no había tenido siempre este aspecto.
En un tiempo, la ciudad ni siquiera tenía un puerto natural lo bastante grande para acoger un transatlántico como el Titanic. Nuestros investigadores Rupert Kaiser, ingeniero naval, y Jennifer Regan, historiadora, han venido a descubrir por qué y cómo esta tierra pasó de una marisma fangosa a ser el puerto más grande y más transitado del mundo. Quieren hacer un retrato del mundo que creó el Titanic. Jennifer Regan, de la Universidad de Georgetown, es una experta en la historia de los albores del siglo XX. Como historiadora social, le interesa el estudio de la gente, de la ciudad y del astillero que construyó el Titanic. Jennifer comienza aquí, en el abandonado cuartel general de Harland & Wolff, la compañía que lo construyó. Todos sabemos que el hundimiento del Titanic probablemente sea la peor catástrofe marítima de la historia, pero a mí me interesa otra parte de su historia. Me interesa el mundo que se perdió con él. Vengo a investigar sobre los astilleros y los trabajadores. Lo primero que quiero saber es de dónde surgió la idea y por qué Harland & Wolff de Belfast decidió construir el barco más grande que haya visto el hombre. Los inicios del siglo XX fueron una época de innovaciones e inventos en la tierra y en el mar. Una nueva generación de barcos de vapor inició una revolución global de los viajes. Una compañía llamada Cunard Line lideraba el sector con dos barcos superrápidos, el Mauritania y el Lusitania. El presidente de Harland & Wolff, William Peary, estaba decidido a arrebatarle la supremacía. Planeó la construcción de 3 grandes transatlánticos. Uno de ellos se llamaría Titanic. Cada buque se construiría artesanalmente sin ningún... Para el fin con el que fueron construidos. Para Harland & Wolff, el hundimiento del Titanic fue el principio del declive. Durante la Primera Guerra Mundial el astillero siguió haciendo barcos, pero las gradas y pórticos que se habían construido para el Titanic nunca volverían a trabajar al mismo nivel. Rupert Kaiser ha descubierto una última reliquia de la edad de oro del astillero. Este pequeño y herrumbroso barco, que hasta hace poco yacía olvidado en un puerto francés, es el Nomadic. Iba destinado a llevar a los pasajeros de primera clase desde Europa continental hasta el puerto donde embarcarían en el Titanic. De todos los barcos construidos por Harland & Wolff en su época dorada a principios del siglo XX, es el único que queda. Un equipo de voluntarios tiene la intención de devolverle su esplendor original. El historiador local Stephen Cameron le explica a Rupert por qué el regreso del Nomadic es tan importante para la gente de Belfast. Es el mismo acero, el mismo material, los mismos remaches que están en este barco son los que tenía el Titanic. Ha regresado a Belfast, al lugar donde nació, al hogar del Titanic, y es donde debe estar. Es estupendo volver a tenerlo aquí. El Nomadic es el único vínculo existente con el Titanic y la gran era de la construcción naval de Belfast. Nunca se había intentado nada a la escala del Titanic. Fue el mayor proyecto de ingeniería de la época. Me impresiona la cantidad de habilidades requeridas para construir un barco de esas características. Las partes necesarias para crear el Titanic van desde las más pequeñas, como los remaches, hasta las más grandes, como las cuadernas que medían entre 25 y 27 metros de longitud. Las planchas eran de más de 9 metros. Todo fue ensamblado a mano para crear el barco más lujoso del mundo. Lo que he aprendido en este viaje para redescubrir el mundo perdido del Titanic es que White Star Line no solo construyó el mejor transatlántico del mundo, además hemos descubierto la infraestructura que aportó a la ciudad de Belfast en plena ebullición. Además de un enorme astillero, originaron toda una comunidad en torno a él. Miles de personas, maestros artesanos y obreros de todo tipo acudieron a esta ciudad para construir ese espléndido barco. Aunque terminó en tragedia, la historia del Titanic lo es también de maestría, entrega y un logro extraordinario.
colosal. Asombroso. Es maravilloso poder observarlo. Sí, de hecho el Titanic ocupaba todo el dique. Era el mayor dique seco de su época. Medía 260 metros de largo, como 3 campos de fútbol, y 36 metros de profundidad. Construir un dique de tales proporciones fue toda una hazaña de la ingeniería. Construir un dique de este tamaño debió ser una tarea inmensa, sobre todo hace 100 años. Lo fue. Desde un buen principio sabían que se enfrentaban a un gran reto. Y tenían que hacerlo en un suelo muy pobre. Había unos 15 metros de terreno inestable, sobre todo de barro. Además, el propio dique oculta, fuera de la vista, muchos materiales que se usaron en la construcción. Cantidades enormes de hormigón y ladrillos. Realmente fue una proeza de la ingeniería. Sí, fue una empresa constructiva de alto riesgo. El objetivo era terminar el dique seco en 3 años y medio, pero tardaron 7 años. Estuvo listo justo a tiempo para el Titanic. El 3 de febrero de 1912 se abrieron las compuertas y los remolcadores iniciaron la delicada maniobra para introducirlo en el dique Thompson. Cuando estuvo dentro, se cerró la compuerta y entraron en funcionamiento las bombas para extraer el agua. En el dique Thompson había 100 millones de litros de agua que tenían que bombearse para dejarlo seco. ¿100 millones? 100 millones. Estas bombas podían sacar toda esa agua en 1 hora y 40 minutos. Pero, en realidad, tuvieron que ser más cuidadosos al extraerla, porque tenían que permitir que el barco asentara sobre la quilla. En el caso del Titanic, el bombeo duró 12 horas. La operación fue complicada debido a las dimensiones extraordinarias del barco y a su enorme valor económico. Tuvieron mucho cuidado para que las 55.000 toneladas encajaran con precisión en los maderos, bajo la quilla. No querían arriesgarse a dañar el barco mientras lo asentaban y vaciaban el dique. Ahora podían llevarse a cabo las últimas fases de la construcción sin peligro. Colocar las enormes hélices de 3 palas. Instalar los más novedosos sistemas eléctricos del barco. Y por último, pintar el casco. En marzo de 1912 se culminó el trabajo estructural y de ingeniería. Ahora el reto era vestir el interior y transformar el Titanic en un palacio flotante. No iban a reparar en gastos para convertirlo en el transatlántico más lujoso jamás construido. Rupert Kaiser vuelve a la grada del Titanic con George McAllister. Era el barco más grande del mundo y debió ser un momento muy peligroso con ese enorme buque encima mientras quitaban todos los soportes de madera. ¿Era muy peligroso? Sí, era muy peligroso porque los maderos volaban por todos lados. Podías terminar con una pierna rota. La gente podía morir. Y ocurría. ¿Se doblaban por el peso? Bueno, a medida que se retiraban, el barco se sostenía sobre el resto, así que se arqueaban hasta que salían volando con una fuerza descomunal. ¿Saltaban? Por todas partes. Exactamente a las 12:14 del 31 de mayo de 1911, tras las últimas comprobaciones y a la señal de Lord Pirrie, el presidente de Harland and Wolff, empezó el proceso de botadura. Fue un momento espectacular. El Titanic se movía por primera vez. En 62 segundos el casco de 24.000 toneladas se deslizó por la grada hasta el río Lagan. Para los habitantes de Belfast, ese fue un momento de orgullo, de éxito y de esperanza. Pero tuvo un coste. Un integrante del equipo que retiraba los calzos fue aplastado por los maderos y murió. El Titanic se había cobrado una vida incluso antes de entrar en el agua. Inmediatamente después de la botadura se iniciaron los trabajos para equipar el casco. Se colocaron unas enormes anclas de acero y 4 chimeneas. Solo 3 de ellas tenían una finalidad práctica. La cuarta era para que el Titanic pareciera tan impresionante como sus rivales. 2 enormes motores de vapor lo propulsarían a través del Atlántico. Estaban alimentados por 29 calderas y 159 hornos.
Cuando el Titanic navegara, 160 fogoneros los cargarían a diario con más de 600 toneladas de carbón. Cada uno de los motores medía más de 9 metros de altura. Eran los más grandes que se habían construido hasta el momento. Su diseño era muy parecido al de estos pequeños motores que encontramos en un museo de Londres. Rupert ha venido hasta aquí para verlos funcionando y para preguntarle al ingeniero Dick Fillery cómo sería la sala de máquinas del Titanic. Este de aquí es un motor de triple expansión bastante pequeño. Los del Titanic debían ser 5 veces más ancho y 4 más altos. En lugar de un solo pasillo alrededor, tendrían 3 o 4 para llegar hasta la parte superior. Además, la sala de caldera sería muy oscura, no entraría mucha luz, y las máquinas se alzarían en la oscuridad, haciéndoles parecer aún más grandes. Naturalmente, el motor estaba en marcha, y todo el barco trepidaba con sus giros. A mucha gente le resultaría un lugar terrible.